¿Alguna vez te han dicho que tus mayores defectos son las razones por las que nunca vas a triunfar en la vida? Imagina que te dicen que tu cuerpo es demasiado grande para la pantalla y que nadie entiende tu forma de hablar. Esa fue exactamente la bienvenida que Hollywood le dio a un joven austriaco llamado Arnold Schwarzenegger cuando llegó a Estados Unidos. Hoy vamos a descubrir cómo ese hombre ignoró a todos los expertos y utilizó esas mismas debilidades para convertirse en la mayor estrella de cine del planeta. No fue solo una cuestión de suerte o de tener músculos enormes, porque Arnold tenía un plan maestro desde el primer día que pisó Los Ángeles. Prepárate para conocer la verdadera historia de cómo se construye una leyenda de la actuación partiendo desde un cero absoluto en un país extraño. Arnold no veía el culturismo como un fin en sí mismo, sino como el pasaporte necesario para cruzar el océano y conquistar California. Él sabía que para que un productor se fijara en él, necesitaba ser el mejor en algo que fuera visualmente imposible de ignorar. Ganar el título de Mister Universo no era solo por el trofeo, sino para demostrar que tenía la disciplina mental de un guerrero espartano. Su presencia física era tan imponente que cuando caminaba por la calle, la gente se detenía simplemente para confirmar que era un ser humano real. En los años 70, la industria del cine buscaba hombres comunes, pero Arnold quería romper ese molde y ofrecer un espectáculo visual único. Cuando finalmente decidió mudarse a Los Ángeles en 1968, no hablaba casi nada de inglés y solo traía una maleta llena de sueños y determinación. Se instaló en un pequeño apartamento y pasaba horas entrenando en el Gold's Gym, mientras el resto de los actores aspirantes tomaban café. Los agentes de talento de aquella época se reían en su cara cuando les decía que quería ser el protagonista de las grandes películas. Le decían que su nombre era demasiado difícil de pronunciar y que Schwarzenegger nunca cabría en un cartel de cine de la época. Le sugerían que se cambiara el nombre a algo más simple como Arnold Strong, pero él se negó rotundamente a perder su identidad. Su primera oportunidad llegó con una película llamada Hércules en Nueva York en el año 1970, pero fue un desastre total al principio. Los productores estaban tan preocupados por su fuerte acento austriaco que decidieron doblar su voz con la de un actor estadounidense. Ver a Arnold con ese cuerpo increíble hablando con la voz de otra persona era algo totalmente extraño y casi cómico para los espectadores. A pesar de las críticas negativas, Arnold no se desanimó porque ya estaba dentro del sistema y había aprendido cómo funcionaba un set. Él entendió que necesitaba algo más que músculos para ser respetado y decidió apuntarse a clases de actuación y de dicción intensivas. Pasaba horas repitiendo frases frente al espejo para intentar suavizar su acento, aunque ese tono metálico nunca desaparecería del todo. En 1976, llegó un momento clave cuando participó en la película Stay Hungry, donde interpretaba a un culturista que también tocaba el violín. Fue en esta cinta donde el mundo descubrió que Arnold tenía una vulnerabilidad y un carisma que iba mucho más allá de su pecho inflado. Para sorpresa de muchos críticos, ganó el Globo de Oro al mejor debut actoral, demostrando que realmente podía actuar si le daban el papel correcto. Poco después, en 1977, el documental Pumping Iron lo catapultó a la fama mundial, al mostrar su personalidad competitiva y manipuladora. En ese documental, Arnold se presentaba como un villano encantador que jugaba con la mente de sus oponentes para ganar los campeonatos. Esa mezcla de confianza absoluta y sonrisa pícara fue lo que realmente convenció a los directores de que tenían a una estrella en potencia. ¿Cómo es posible que un hombre que apenas podía pronunciar bien las palabras estuviera a punto de cambiar el cine de acción para siempre? La respuesta llegó en 1982, cuando el director John Milius lo eligió para protagonizar Conan el Bárbaro, basándose en su aspecto físico. Arnold no solo interpretó al personaje, sino que se convirtió en él pasando meses entrenando con espadas pesadas y aprendiendo a montar a caballo. Hacía sus propias acrobacias y se negaba a usar dobles porque quería que cada golpe y cada gota de sudor se sintieran reales en la pantalla. El éxito de Conan demostró que el público estaba hambriento de héroes que parecieran mitos vivientes bajados directamente del Olimpo. Pero el momento que realmente definió su carrera actoral fue su encuentro con un joven y ambicioso director llamado James Cameron. Originalmente, Arnold iba a audicionar para el papel de Kyle Reese,
el héroe humano que viaja en el tiempo para salvar a Sarah Connor. Sin embargo, durante la cena, Arnold empezó a explicarle a Cameron cómo debería comportarse la máquina asesina que lo perseguía. Le dijo que el Terminator no debería parpadear nunca y que sus movimientos tendrían que ser precisos y calculados como los de un tiburón. Cameron quedó tan impresionado con el análisis psicológico de Arnold que le propuso que él mismo interpretara al robot asesino de la película. Arnold dudó al principio porque no quería interpretar a un villano con pocas líneas de diálogo, pero finalmente aceptó el reto más grande. Convirtió su rigidez física y su acento cortante en las herramientas perfectas para crear a uno de los personajes más icónicos de la historia. La frase "volveré" o "I'll be back" no estaba escrita así en el guión original, pero Arnold la inmortalizó con su entrega mecánica y fría. En 1984, Terminator se convirtió en un fenómeno de culto, y Arnold Schwarzenegger pasó de ser un culturista a ser una marca registrada de éxito. Lo que muchos consideraban una limitación actoral se volvió su mayor ventaja competitiva porque nadie más podía transmitir esa letalidad robótica. A partir de ahí, Arnold empezó a dominar la taquilla de los años 80 con una serie de películas que definieron el género de acción pura. En Comando interpretó a John Matrix, un hombre capaz de enfrentarse a un ejército entero él solo para rescatar a su hija secuestrada. Aquí es donde empezó a perfeccionar el arte de los chistes cortos o one-liners que soltaba justo después de acabar con un enemigo. Estas frases cortas le daban un toque de humanidad y humor a sus personajes, haciendo que el público conectara emocionalmente con él. Luego vino Predator en 1987, donde Arnold tuvo que enfrentarse a una amenaza alienígena en medio de la selva bajo condiciones extremas. Fue una de las producciones más difíciles de su vida, porque pasaba horas mojado y cubierto de barro frío mientras grababan por la noche. Durante esta época nació una de las rivalidades más famosas de Hollywood entre Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Ambos competían por ver quién tenía los músculos más grandes y quién mataba a más personas en la pantalla de formas creativas. Arnold ha confesado años después que esta competencia lo obligaba a esforzarse al máximo para no quedarse atrás en la carrera por el estrellato. Incluso llegaba a contar cuántas personas mataba Stallone en sus películas para asegurarse de que su siguiente película tuviera más acción. En 1990, decidió trabajar con el director Paul Verhoeven en Total Recall, una película de ciencia ficción compleja basada en un relato corto. Fue un riesgo enorme porque la trama era confusa y el presupuesto era uno de los más altos de la historia del cine hasta ese momento. Pero Arnold demostró que podía liderar una narrativa intelectual y llena de giros sin perder su esencia de hombre, de acción imparable. A pesar de ser el rey de la violencia en el cine, Arnold sintió que necesitaba diversificar su carrera para no quedar encasillado para siempre. Muchos en su entorno le advirtieron que intentar hacer comedia sería un suicidio profesional, porque nadie lo tomaría en serio de nuevo. Él decidió ignorar esos consejos y buscó activamente un proyecto que le permitiera mostrar una faceta mucho más amable y divertida. Así fue como nació Gemelos en 1988, donde actuó junto al pequeño Danny DeVito, interpretando a unos hermanos separados al nacer. La premisa era tan absurda que el público acudió en masa a los cines para ver al hombre más fuerte del mundo en situaciones cotidianas. Arnold fue tan inteligente que renunció a su salario habitual a cambio de un porcentaje de las ganancias totales de la película en taquilla. Esta decisión financiera lo convirtió en uno de los hombres más ricos de la industria, porque la película fue un éxito comercial masivo. Después de Gemelos llegó Un detective en el kinder, donde interpretó a un policía rudo que debe infiltrarse en una clase de niños pequeños. Fue en esta película donde Arnold aprendió a usar su propia imagen intimidante para generar situaciones de humor tierno y autocrítico. Logró que millones de familias en todo el mundo lo vieran como un héroe cercano y no solo como una máquina de matar de los 80. Sin embargo, el punto culminante de su carrera, y su mayor logro cinematográfico, todavía estaba por llegar en el verano de 1991. Terminator 2. El juicio final cambió las reglas del juego para siempre, no solo para Arnold, sino para toda la industria de los efectos especiales. En esta secuela, James Cameron decidió darle un giro radical al personaje, convirtiendo al villano original
en el protector del joven John Connor. Esta transición del mal al bien permitió que Arnold explorara una profundidad emocional que pocos creían que fuera capaz de alcanzar. La relación entre el robot que aprende por qué lloran los humanos y el niño se convirtió en el corazón latente de una película de acción. El éxito fue tan abrumador que Arnold se consolidó como la mayor estrella global, con un salario récord de $15 millones por película. Poco después, en 1994, volvió a trabajar con Cameron en Mentiras Verdaderas, una mezcla perfecta de espionaje, acción extrema y comedia romántica. En esta cinta, Arnold tuvo que aprender a bailar tango y a pilotar un avión de combate real, demostrando su compromiso total con el espectáculo. Incluso en los momentos de mayor tensión, Arnold sabía cómo meter un chiste que relajara al público antes de la siguiente explosión masiva. Pero no todo fue un camino de rosas, porque en 1993 sufrió su primer gran fracaso comercial con la película El último gran héroe. Era una película que intentaba burlarse de los clichés del cine de acción, pero el público de la época no estaba preparado para esa parodia. Arnold ha dicho que ese fracaso fue un golpe muy duro para su ego, pero también le enseñó que nadie es invencible en el mundo del cine. A finales de los años 90, el género de acción empezó a cambiar, y Arnold tuvo que enfrentarse a películas que no fueron tan bien recibidas. Su papel como Mr. Freeze en Batman y Robin es recordado como uno de los momentos más extraños de su carrera, debido al tono de la película. A pesar de los trajes pesados y los juegos de palabras sobre el hielo, Arnold siempre mantuvo su profesionalismo y su ética de trabajo. Incluso cuando la crítica lo destrozaba, él seguía promocionando sus trabajos por todo el mundo con la misma energía que al principio. En el año 2003, Arnold sorprendió al mundo una vez más al anunciar que se retiraba temporalmente de la actuación por una razón inesperada. Decidió postularse para ser el gobernador de California y ganó las elecciones, dejando atrás una carrera de 3 décadas en la gran pantalla. Muchos pensaron que nunca volvería a actuar, pero después de 7 años en la política, el gusanillo del cine volvió a llamar a su puerta. Su regreso triunfal ocurrió con la saga de Los Indestructibles, donde se reunió con sus antiguos rivales como Stallone y Bruce Willis. Fue un momento nostálgico para todos los fans que crecieron viendo sus películas en cintas de video durante los años 80 y 90. A diferencia de otros actores, Arnold ha sabido envejecer en la pantalla, aceptando papeles donde reconoce su edad y sus limitaciones físicas. En películas como El último desafío o Maggie, mostró una madurez actoral que muchos de sus críticos del pasado nunca hubieran imaginado. Ya no intentaba ser el joven invencible de antes, sino un hombre con cicatrices que todavía tiene algo de fuego en su interior para luchar. El legado de Arnold Schwarzenegger en el cine es tan inmenso que es casi imposible medirlo solo con números de taquilla o premios. Él redefinió lo que significaba ser un protagonista masculino en Hollywood, abriendo la puerta para que otros actores extranjeros triunfaran. Sin el éxito de Arnold, es muy probable que no tuviéramos a estrellas modernas que dependen tanto de su físico como de su carisma. Él enseñó a los estudios de cine que un actor puede ser una marca global, capaz de vender entradas en Japón, en Brasil o en Alemania por igual. Su enfoque en la promoción internacional fue revolucionario, porque él viajaba personalmente a cada rincón del mundo para hablar de su trabajo. No se sentaba a esperar a que la gente fuera al cine, sino que él iba a buscar a la gente para convencerlos de que su película era la mejor. Esta mentalidad de vendedor y de estratega es lo que realmente lo separa de cualquier otro actor que haya pasado por las colinas de Hollywood. Arnold Schwarzenegger es la prueba viviente de que la voluntad humana puede superar cualquier barrera lingüística, física o social que exista. Pasó de ser un niño en un pequeño pueblo de Austria que no tenía agua corriente a ser el hombre más poderoso de la meca del cine. Lo hizo sin perder nunca su sentido del humor y manteniendo siempre los pies en la tierra, a pesar de vivir rodeado de lujos y de fama. Su historia nos recuerda que no importa de dónde vengas ni cuántas personas te digan que no eres lo suficientemente bueno para el éxito. Si tienes una visión clara y estás dispuesto a trabajar más duro que nadie, puedes convertir tus defectos en las herramientas de tu leyenda. Arnold no solo actuó en películas de acción, sino que convirtió su propia vida en la película de acción más épica y exitosa de todos los tiempos.
Cada vez que escuchas su voz o ves su silueta en la pantalla, estás viendo el resultado de décadas de sudor, disciplina y una fe inquebrantable. Él es el Terminator, el bárbaro, el gemelo y el gobernador, pero sobre todo es un hombre que decidió que las reglas no se aplicaban a él. Su carrera es un mapa para cualquiera que quiera lograr algo grande, demostrando que el camino a la cima está lleno de obstáculos que se pueden saltar. Hoy Arnold sigue activo participando en series y documentales, compartiendo su sabiduría con las nuevas generaciones que lo ven como un dios. Nunca habrá otro como él porque la combinación de su físico, su mente y su suerte es algo que ocurre una vez cada 100 años en la historia. Desde aquel primer papel donde le borraron la voz hasta cobrar millones por una sola frase, Arnold ha recorrido un camino que parece de ficción. Pero todo fue real, y cada paso que dio fue calculado para asegurar que su nombre, Schwarzenegger, nunca fuera olvidado por nadie en el mundo. Si quieres saber cómo otras leyendas del cine lograron sus sueños más locos, tienes que ver el video que aparece ahora mismo en tu pantalla.